¿Quién es líder social o defensor de derechos humanos? La persona que individualmente o junto con otras se esfuerza en promover o proteger esos derechos, es decir, cada persona en cualquier momento puede ser un defensor en derechos humanos. Según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay 22 tipologías que caracterizan los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, líder indígena, campesino, sindical, ambiental, de mujeres, de acción comunal, entre otros. En Colombia hay 63.153 juntas de acción comunal. El 62% está en zonas rurales y el 38% en urbanas. Además, existen 1.425 asociaciones de juntas, 36 federaciones y una confederación. Los afiliados a las juntas llegan a 7.413.519 personas. Esta población es la más afectada en amenazas y homicidios por cuanto se ve sometida a la presión de grupos armados ilegales que pretenden controlar las rutas de las economías ilícitas. ¿Por qué cuando se habla de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, las cifras suelen ser diferentes? Hay razones metodológicas que explican la diferencia, según la entidad u organización que las emite. Hay dos organizaciones destacadas que registran y monitorean posibles homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Veamos. Primero, la Oficina de la Representante en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, recibe de diversas fuentes información sobre posibles homicidios de defensores de derechos humanos. Usando metodología internacional en actividad de campo y en tiempo real, verifica la condición de líder si es posiblemente una víctima en razón al ejercicio de defensa de derechos humanos. Este reporte es enviado a la Fiscalía General de la Nación, órgano independiente del gobierno encargado de investigar y acusar ante los jueces a los posibles autores materiales e intelectuales para que se determine la responsabilidad y se impongan las acciones correspondientes. Segundo, recibida la información de ACNUD por la Fiscalía General de la Nación, esta prioriza e inicia la investigación penal bajo la hipótesis de que el delito se cometió en razón a la labor de defensa de derechos humanos. Este procedimiento viene de la Directiva Interna 002 de noviembre 30 de 2017. Para el caso de los homicidios no priorizados por no estar documentado que la vulneración sea en razón al ejercicio de la defensa de derechos, de todas maneras se investiga como homicidio. Entonces, ¿por qué las cifras de la Fiscalía y Naciones Unidas difieren de las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, órgano constitucional y autónomo del país? La Defensoría del Pueblo, en resolución 074 de agosto del 2020, establece que una vez conoce un homicidio de un líder, verifica la información en territorio con metodología distinta a la de Naciones Unidas, a fin de determinar la condición de defensor de derechos humanos. Luego remite la información caracterizada a la Fiscalía para que investigue y establezca si la víctima fue asesinada en razón de la labor que desempeñaba como defensor de derechos humanos. Hay otras organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que reciben noticias de homicidios de líderes o defensores de derechos humanos. Sin embargo, puede ser que la víctima sea líder o defensor, pero solo la justicia es competente para confirmar si la vulneración se dio por el ejercicio de la defensa de derechos, la Fiscalía en la investigación y los jueces que deciden en sentencias. Ahora bien, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es la encargada de identificar y registrar situaciones que vulneren los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, realizar un balance del cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, elaborar y actualizar los mapas de riesgo de comunidades, municipios o organizaciones afectadas por la acción de grupos armados organizados GAO y grupos delictivos organizados GDO.
Estas tareas las desempeña con visión holística e integral en materia de cifras de cualquier agresión contra los líderes sociales y defensores o defensoras de derechos humanos. Contrasta diversas fuentes como Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Al Gobierno Nacional le corresponde tomar las cifras oficiales de la Fiscalía General para identificar cuántas investigaciones priorizadas hay por homicidio de defensores de derechos humanos, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas, cuántos esclarecimientos derivados de la investigación y de las sentencias emitidas por los jueces por ser la verdad procesal, la definición final que determina la cifra oficial de homicidios de defensores de derechos humanos. Sin embargo, pese a tener metodologías de monitoreo diferentes, todas las fuentes coinciden en identificar un patrón común que provoca estos homicidios. Las economías ilícitas, como el narcotráfico, microtráfico y extracción ilícita de minerales, adelantadas por grupos armados ilegales como Residuales de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Caparros, EPL, entre otros, son la principal amenaza para los derechos humanos en Colombia.